entrevista se sube todos los días a 360podcast.sb, el primer hub de podcast en El Salvador. O puedes volver a escucharla por Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music o TuneIn. Dale clic a la campanita para que recibas la notificación. Este día, en el Corre de la Mañana, le damos la bienvenida a... Son las 8 de la mañana con 1 minuto, Tony, y hoy en nuestra charla principal, en la primera parte, porque hemos dividido nuestra entrevista, vamos a hablar de los problemas que se siguen dando en la cadena logística. Esto lo venimos escuchando de la pandemia, Tony, 2020, sí. Pero continúan. Y esto hace también que muchos de los precios de productos se eleven. Claro. ¿Verdad? Está con nosotros Yesenia Salas, directora de Asuntos Técnicos de la Cámara de Camarasal, la Cámara Salvadoreña de Comercio. Sí, análisis del Comité de Transporte y Logística. Ahí está usted en este comité. Bienvenida, Yesenia. Bueno, es la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador. Cámara de Comercio e Industria. ¿Y qué habíamos dicho? Es que yo dije Cámara Salvadoreña, pero es Cámara de Comercio e Industria de El Salvador. Yesenia, bienvenida, mucho gusto. Mucho gusto, buenos días, es un gusto estar con ustedes, Diana, Tony, y saludar a toda la audiencia de su programa. Y estamos hablando, la famosa crisis de los contenedores. ¿Solo es esa la manifestación, digamos, de esta problemática o tiene otros componentes? Bueno, la verdad que el tema del transporte y logística está afectado por diferentes sucesos. Creo que esto lo hemos escuchado, o lo empezamos a escuchar mucho más fuerte luego del tema de la pandemia, ¿verdad? Cuando se dieron cierres importantes a nivel económico, cierres de puertos, y eso sin duda generó retrasos en el servicio de transporte de mercaderías. Luego, cuando se abrió la economía y empezó a reactivarse la demanda a nivel internacional, esto genera presiones, ¿verdad? Todas las empresas empezaron a hacer pedidos más grandes para algunos que ya tenían retrasados, para suplir compromisos, y el aumento en la demanda generó esa crisis. Desequilibrio, ¿verdad? Sí, había un exceso de demanda y por tanto empezaron a escasear los espacios en contenedores y a darse retrasos y aumentos en el precio de los fletes. Desde entonces, pues hemos observado precios de fletes significativamente más altos. Hablamos de 3 hasta 4 veces, que fue lo que llegó luego del efecto pandemia. Sin embargo, este año, si bien se han dado leves bajas para este año 2022, lo cierto es que el tema se ve afectado por otros factores. Vemos, por ejemplo, aumentos significativos en el precio de los combustibles a nivel internacional, que sin duda impacta también en el transporte. Pero también hay otros efectos como los conflictos, el tema de Rusia, los ejercicios militares, por ejemplo, de China, cercano a Taiwán, que hace también que en ocasiones deban buscarse rutas alternativas y genera atrasos o incrementos en costos en el transporte. Y a esto hay que agregarle también la inflación. Sí, la inflación viene a ser como uno de, veamos como las consecuencias, ¿verdad? Tenemos incrementos en precio de transportes, en precios de fletes, y esto encarece, ¿verdad? El que las mercancías o que los productos estén a precios que era lo que generalmente se había visto en los años anteriores. La Cámara de Comercio e Industria habría detectado ya que hay productos que antes habían o ya no se encuentran. No tenemos información, digamos que sistematizada, sí es como comentarios que de pronto ya no es tan fácil encontrar ciertos productos, o que hay atrasos, sobre todo atrasos, pero escasez en sí, pues no tenemos información. O empresas que deban parar la producción porque los insumos no han venido o vienen atrasados. Esas sí son problemáticas, ¿verdad? De que definitivamente afectan la operación de las empresas. Lo que es atrasos en insumos,
o materias primas. La materia prima, como también pueden ser atrasos en productos terminados. Sí quisiera aprovechar de comentarles de que todo este análisis que hablamos del transporte y logística se debe a la configuración o a la organización del voluntariado dentro de la Cámara de Comercio, y es que justamente en la Cámara tenemos diferentes comités sectoriales compuestos por empresas que se dedican a cada uno de estos sectores y que permite hacer un monitoreo de la situación o de la problemática específica de los sectores. En este caso, pues queríamos conversar con ustedes del tema de transporte y logística. Es uno de nuestros comités. Tenemos también comité de industria, comité de turismo, comité de mujeres empresarias, y la licenciada Iris Reyes es la presidenta de este comité de transporte y logística. Que ya la tenemos aquí que con nosotros. Viene entrando y acomodándose, licenciada Iris Reyes, presidenta del comité de transporte. Y perfumando aquí la cabina. Sí, chica, bien, muy agradable. Sí, muy chica. Bienvenida. Gracias a todos, muchísimas gracias por esperarme, venía súper corriendo en el tráfico. Reporte del tráfico. Le voy a pedir que se acerque un poquito más al micrófono. Muy fluido, muy fluido. Ajá. ¿De dónde a dónde viene, Iris? De la Castellana hacia acá. Ajá, o sea, esto es ahí, intersección San Salvador, Antiguo Cucatlán, Santa Tecla, ¿verdad? Bueno, pero ya estamos aquí. Y decía Yesenia, ¿verdad? Bueno, todo esto, toda esta información es parte, decía, del trabajo que realizan los diferentes comités de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador. Usted es la presidenta, precisamente, del Comité de Transporte y Logística, porque los problemas se siguen dando, comenzaron con la pandemia, ¿verdad? Y se siguen dando, ya vamos a más de 2 años de esta situación. Perfecto, sí, muchísimas gracias. En nombre de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador y mi comité de transporte, les doy las gracias por el espacio. Es tan importante para nosotros, pues, dar a conocer todas estas novedades que hay en cuanto al transporte y la logística, porque ya no se trata en este momento de pandemia. Ahora es global, ahora la economía, bueno, son cíclicas en este momento, así que estamos, sí, con buenas noticias de que sí han bajado los fletes, definitivamente. ¿El costo? El costo. Ajá. El costo del flete de China hacia acá ha bajado aproximadamente un 40%. ¿Antes costaba? Bueno, o después de que, cuando comenzamos la reapertura económica, ¿costaba cuánto mover un contenedor de China a El Salvador? Bueno, comenzaron con 15,000, después $30,000. Imagínense. Ajá. ¿Y ahora? En este momento tenemos fletes de 12,000 a 15,000. Okay. Entre 12,000 y 15,000 un contenedor. De China, dependiendo de qué puertos, Ningbo, Shanghái, Guangzhou, dependiendo del puerto y dependiendo del proveedor, porque en este momento también tenemos desabastecimiento. Tenemos fábricas que no tienen chip. Por ejemplo. Por ejemplo, o inclusive materias primas como resina está costando que crezcan al país en este momento. Bueno, me acuerdo que los plastiqueros, ¿verdad? Dijeron eso, que la industria estaba, que podían disminuir su producción porque no tenían materia prima, pero que era un problema mundial, ¿verdad? Sí, la economía en este momento, la crisis es mundial, ¿verdad? Pero nosotros sí damos recomendaciones como que cuiden a sus proveedores, que almacenen por lo menos de acuerdo a sus financiamientos que tengan también, porque también en este momento tenemos problemas con nuestros socios de financiamiento. ¿Qué tanto el tema de los semiconductores, los chips, está generando un problema? Entiendo que en Taiwán está esta empresa que se llama TSMC, que es la que genera o produce y manufactura que el 90-95% de los semiconductores del mundo. Y no es cualquier cosa, o sea, no por cualquier cosa llegó Nancy Pelosi allá, ¿verdad? Y se armó todo este desmadre que todavía siguen. Ahora siguen los congresistas. Los ejercicios militares. ¿Qué tanto nos está afectando a nosotros todo este rollo? Pues en este momento no tenemos datos así como estadísticos, porque acaba de pasar eso, pero sí tenemos nosotros reducción en las importaciones. O sea que el problema es de atrasos en la logística por de repente falta de contenedores, el tema de los motoristas, de espacios en los barcos, falta de espacio ya en el medio de transporte, lo otro es materias primas en los puertos, Oakland, Los Ángeles, Long Beach, todo eso están todavía en timeline. O sea,
no tienen a dónde desembarcar, ¿verdad? Tienen que esperar cupo. Pagando $10,000 diarios por el time line. O sea, son costos que se van agregando, ¿verdad? Exacto, sí. Son costos. A ver, hay buenas noticias en el sentido, Iris, que tú decías que el precio de los contenedores ha comenzado a bajar. ¿A cuánto llegaron? A 32,000. 32,000. Sí, y están volviendo, decía, entre 12 y 15,000, dependiendo del puerto, ¿verdad? Dependiendo y el tipo de producto. Ajá. Ahora, el otro tema es, y ya llegando aquí, ¿cómo estamos? La logística ya llegando al puerto, llegando a la frontera, llegando a la aduana. Fíjate que te voy a poner un ejemplo así de nuestros clientes, ¿verdad? Nosotros somos un grupo logístico que manejamos aduanas, freight forward y manejamos bodegas fiscales. Nosotros tenemos problemas de puertos. Nosotros solo tenemos un puerto por vía Pacífico que es Acajutla, entrando de China. Y ahí este puerto adolece pues de que lo han querido mejorar, pero adolece de que aquí no entran barcos grandes. Nosotros tenemos que esperar que, por lo menos nosotros tuvimos una experiencia con uno de nuestros clientes grandes que quería hacer aquí su centro de abastecimiento. Pero llegamos al punto que Acajutla no nos podía dar ese abastecimiento. Ese espacio naviera, para que tuvieran como el centro de distribución logística, algo así. Pero la naviera no le podía ofrecer más que 5 espacios para El Salvador. ¿Por qué? Porque los barcos para acá no tienen el volumen como para poder manejar esos costos. No entran barcos Panamax, solo barcos feeder pequeños. O sea, más pequeños. Más pequeños. O sea, el famoso calado. Sí, este es un tema también vinculado, que lo que Iris quiere apuntar, a la infraestructura. O sea, tenemos todavía retos importantes en el desarrollo de infraestructura de tal manera que no es el puerto, sobre todo Acajutla, pues pueda suplir esa demanda y esas capacidades para que se puedan atracar, en verdad, barcos más grandes y abastecer cantidades mayores. Sin duda nos impone un reto importante de competitividad, o sea, como dice Iris, esto hace que no sea competitivo, que no sea atractivo en cuanto a costos, llegar con este barco tipo de muy grande. ¿Y para dónde se van? Bueno, realmente nosotros, nuestra única opción es Guatemala, tanto Quetzal Puerto Quetzal, como ¿verdad? Santo Tomás de Castilla y Puerto Cortés. Pero la carretera, 480 kilómetros de Cortés para acá, es una carretera que tú vas como que, bueno, más alto que la del Pital. Son carreteras que son difíciles de transitar para lo que son nuestros transportistas nacionales y los choferes. Sí, el famoso canal seco, ¿verdad? Que en realidad Honduras lo ha hecho, pero del lado del Amatillo para Puerto Cortés, entiendo. Es que esa es otra carretera. Ahorita por la que transitamos es el POI. Longitudinal, el POI Cortés. Cortés. Que tenemos que llegar a San Pedro y de San Pedro para Puerto Cortés. Para Cortés. Entonces se vuelve más complicado. Ese puerto es ágil, pero la calle no. Exacto. ¿Hay algún proyecto de poder ampliar entonces Acajutla? No sé si es también un tema de dragado, del calado, para que puedan atracar aquí los barcos tipo Panamax. No, es que lo que pasa es que el puerto de Acajutla fue diseñado para granileros. ¿Para qué? Granileros, ahí entra el trigo. De barcos con granos. Sí, con granos, porque tú sabes que a Acajutla no puede entrar un barco, tiene que utilizar un remolcador. O sea, es la infraestructura, como decía Yesenia, eso es lo que no nos permite ingresar por ese puerto grandes cantidades de contenedores. Sí están ingresando, ¿verdad? Pero tienen que haber otro que es el que traslada del barco grande a un barco más pequeño para llegar hasta Acajutla. Y en el puerto de la Unión Centroamericana no hay expectativas de eso, ¿verdad? No tenemos en este momento. Se habló de manejar un barco y de manejar también una barcaza, pero no tenemos datos de almacenajes, no tenemos datos de costos. Y hasta el momento no tenemos datos. ¿Querías agregar algo, Yesenia? Sí, de que definitivamente esto es uno de retos importantes a nivel de país cuando hablamos de desarrollo económico y crecimiento económico. El transporte y logística es un servicio transversal, ¿verdad?, que impacta diferentes sectores de la economía.
y si no tenemos una infraestructura adecuada, que quizás Iris bien explica el tema del puerto de Acajutla, pero luego, como tú apuntabas, Diana, viene el tema del transporte terrestre, ¿verdad? Cuando la mercadería ya logra desalmacenarse en puertos, nos vamos al tema de carreteras, ¿verdad? Tenemos retos importantes también en infraestructura vial que dificulta el abastecimiento oportuno, o sobre todo que encarece. O sea, la carretera del litoral. En términos generales, diría yo. En términos generales. Ajá. Preguntaba, no, porque Acajutla agarra el litoral, ¿no? Sí, esa es una ruta fiscal, o sea, tomando la litoral y llegando pues inclusive tránsitos a Nicaragua, a Honduras, que también pasan por nuestro país. Pero las carreteras en sí, por la que nosotros nos referimos, que es lo que abastece a El Salvador, son las de Santo Tomás de Castilla y Guatemala, que ahí se tiene que trabajar en conjunto, o sea, no solamente nosotros. El año pasado, bueno, este año tuvimos la caída del puente de Chiquibula, que fue fatal para nosotros, una cantidad de costos en demoras, atrasos, bueno, tú sabes ¿Y este puente qué frontera conecta? No conecta ninguna, sino que es un río que pasa... del lado de Guatemala. Del lado de Guatemala. Ya. Ajá, ok. Exacto, y ahí, como te digo, se está haciendo trabajos muy buenos de parte del gobierno, de los dos países, ¿verdad? Porque esas son variables que no podemos dominar. O sea, tú sabes que las lluvias... Pues sí. Sí. O sea que este es todo un rollo. Mover mercadería por el área centroamericana es difícil. Ya, o sea, ya una vez llegada al puerto, ¿verdad? Trasladarla, decían ustedes, ya es complicado. El tema de carreteras. Hablemos de aduanas. Porque se ha hablado mucho de que se están integrando, o ustedes sabrán si ya se pasó o no, digamos el Amatillo, las Chinamas, que ya no tengan que hacer primero Honduras, después El Salvador o viceversa, sino que en una sola infraestructura hacer ambas fronteras. Lo que pasa es que también es un tema complicado, o sea, no solamente es integrar, ahí hay que hacer procesos logísticos fáciles. Ahorita esta integración profunda con Guatemala, Honduras y El Salvador es para productos nacionales de nuestros países, que se nacionalizan en cada país, pero todavía no tenemos nosotros datos concretos de los procesos. O sea, ellos van encaminando en este momento con sus procesos, que luego nos van a divulgar a nosotros. Para implementarlos. Y ahí la población, pues sí, es importante. Nosotros como Cámara de Comercio e Industria de El Salvador, siempre estamos de la mano con la gente de aduanas para que nos den los procesos para poderlos divulgar y que nuestros agremiados, que son más de 3,000, puedan estar informados. En sintonía. En sintonía y no atrasar, porque nosotros somos expertos en procesos. Para mí la planificación, si tú no planificas no puedes tener una empresa exitosa. Y bueno, ¿y las preaduanas? ¿Te recordás de eso, Tony? Que las preaduanas, para que se terminara de hacer todo el papeleo en una preaduana, de manera que cuando llegaran ya a la frontera, al pasar a aduana ya solo pasaran enseñando el documento, pero que ya todo ese papeleo o lo que hubiese que hacer, yo vi una hace poco, adelantito de la entrada de Costa Azul, yendo hacia... A la Chadura. A la Chadura, ahí vi una, pero no... Y medio estaban ahí parqueados un par de furgones, pero no sé qué tanto. Lo que pasa es que ustedes saben que este proceso viene desde hace 50 años, o sea, no es desde hoy. Las aduanas son ágiles, los procesos son los difíciles, porque nosotros como salvadoreños tenemos que educarnos a hacer los procesos anticipadamente. Es que fíjese que se me olvidó. Fíjate que yo tuve un caso ese año, yo tengo 38 años de estar en aduanas. Y mi primer trabajo fue el ejército, y el ejército es pero súper planificado. Entonces venía un señor y me pidieron la asesoría, que traía dulces de leche de burra de Perú, y no se los dejaron pasar porque la gente desconoce que en esa época estaba prohibido la leche de burra, porque había una plaga, porque todo esto tiene que ver también con salud, registros sanitarios, Ministerio de Agricultura, o sea, todo lo que tiene que ver, porque aduanas es un campo inmenso. Hay productos prohibidos, restringidos, estancados, y productos con específicos como la bebida.
Las bebidas pagan el 10%, las carbonatadas, el agua, todo eso paga al entrar al país. Pero si yo no tengo ese permiso, mis contenedores van a estar en una cola de 5 o 7 kilómetros. Sí, entonces de repente esta persona quiso traer el producto, pero no había hecho todos esos trámites, ni se había informado de todos los papeles que necesitaba o los permisos. Ese brazo que ayuda al comercio es la Cámara SAL. ¿Y el CIFÁCIL? Ese es el tema de, justamente a eso iba, de facilitación de comercio. Bueno, CIFÁCIL es una comisión intergremial de la cual la Cámara de Comercio e Industria es parte. En CIFÁCIL estamos trabajando con las diferentes instancias del gobierno que impactan el tema del comercio. Como bien apuntaba Iris, uno llega a las aduanas, pero en las aduanas no es solo la Dirección General de Aduanas, ¿verdad?, sino que confluyen una serie de instituciones, Ministerio de Salud, Agricultura, Dirección Nacional de Medicamentos, y cada una tiene sus procesos. El tema de la facilitación, de ordenar procedimientos, o más bien reestructurar estos procedimientos, porque en muchos casos es que se vienen haciendo así por años y cuesta incorporar esos temas de modernizar o sobre todo de integrar, de que si hay un documento que ya se lo presenté a una institución, que pueda haber una comunicación y una coordinación también a nivel institucional. La ventanilla única, me acuerdo, que nos lo ha dicho que se ha venido hablando de todo esto y no sé si han habido avances, pues. Ajá. Fíjate que sí, el CIEX se ha mejorado. Lógicamente todo tiene un costo. Ahora los costos son el 80% arriba de lo que pagamos antes. O sea, si antes un proceso te costaba $2, hoy te cuesta 10, por decir algo. 80% más. 80% más. ¿Por qué? Porque las plataformas tecnológicas también tienen un costo. Hay que pagarlo. Y hoy todo se hace en línea. Tú ya tienes inscrito todo, trabajas las 24 horas en línea, trabajamos nosotros. Por eso es que hay que planificar, ¿verdad? ¿Esto incluye capacitación? Entonces, muchísima capacitación. Y la Cámara a todos sus agremiados sí los está, digamos, actualizando, capacitando. Así es. ¿A dónde pueden abocarse? Bueno, en nuestras páginas web, www.camarasal.com, o al 2231-3000, o nuestras redes sociales, ¿verdad? Sí. Nos pueden llamar para que estemos. Y justamente ese es el rol de los comités, poder brindar esa asistencia a nuestros diferentes agremiados en los temas que más les aprieta el zapato. Volviendo al tema de la logística, esto implica para nuestros socios planificación en cuanto a cómo se suplen de insumos, de productos terminados, les impone retos de almacenamiento, ¿verdad, Iris? Que al final también son más costos. Presiones por la liquidez, porque si bien tal vez antes se suplía con mucho más frecuencia, ahora tiene que espaciar y por tanto hacer compras más grandes. Todo esto impone retos en la liquidez. Definitivamente nuestras principales recomendaciones es la planificación, cuidar la liquidez de la empresa y sin duda, como dice Iris, planificar abastecimientos de materia prima y de producto terminado, que de todas formas no es fácil. Abocarse por eso a la Cámara para tener la información última de cómo se están desarrollando otras cosas, los diversos procesos. A mí me pasó algo ayer, yo andaba buscando unas gotas para mi perrita, unas gotas de ojos, y no las encontré, y me dijeron el proveedor se ha atrasado. O sea, así como eso, me imagino, habrá muchos productos. Sí. José Ricardo Cruz dice, ya para ir cerrando, el problema de los espacios es que los buques que salen de Asia tienen espacios limitados. Al ser limitados, las cantidades se asignan en porcentaje de acuerdo a todos los destinos que se ofrecen. Esa limitante, considerando el alto volumen de carga, es lo que actualmente está afectando al comercio. Saludos a la presidenta del Comité de Transporte, licenciada Iris Reyes. Dice aquí Gracias. José Ricardo Cruz. El vicepresidente de mi comité. Bárbaro. Él sabe. Especialista. Una consulta. Hoy en día, ¿cuánto más cuestan los productos? Primero, ¿hay desabastecimiento o no hay desabastecimiento? Y segundo, ¿cuánto más cuestan los productos debido a todos estos atrasos por la cadena de logística y transporte? Hay gente que ha tenido que absorber. Sí, fíjate que nosotros quizás estamos en una posición bastante positiva en este momento, porque en otros países, por ejemplo Panamá, que estamos monitoreando ese fenómeno a través de cámara,
la gente ha salido a las calles a protestar por el alto costo de la vida. Aquí todavía tenemos a nuestros productores y nuestros empresarios son bien exitosos porque han sabido abastecer en este momento. Pero nosotros como población también tenemos que ver qué es lo que más urgente necesitamos en nuestro hogar y hacer estirar el presupuesto. Priorizar. Muy bien, gracias por la visita, gracias por echar un vistazo. Muchas gracias. Y a Diana no le trajo nada. Eso lo que dijo es, este es para mí. No, aquí está. No, está bien. No, gracias por el detalle, gracias. Algo especial porque les quería decir para que aprovechen las compras en línea. Ajá. Nosotros tenemos un courier. Ajá. Este es un realito especial para una carita feliz, para que pase feliz. Muchas gracias. Ya ves y que esto sí lo te hace trajo. usted. No, lo traemos. Usted lo trae, ajá. Bueno. Cuéntenos. En Amazon. Y vos Courier es un courier nacional, ¿verdad? Es un courier nacional. ¿Puede mencionar la marca? ¿Cuál es? Y vos Courier de Grupo Asimex. Somos 3 empresas, que es la agencia aduanal, el Freight Forward, las bodegas y nuestro bebé, que es Vos Courier. Muy bien. Y nosotros también les tenemos un obsequio a cada una de ustedes por habernos acompañado. Mire, este es un producto de exportación, viene desde el volcán Lamatepec de Santa Ana. Es Aviva Café Gourmet, 1 libra de café para cada una. Gracias, agradecidos de que nos hayan acompañado. Gracias, Diana. Gracias, Tony. Una de las formas de salir adelante, nosotros apoyamos el consumo local, el producto local, ¿verdad? Ante todos estos problemas, por ejemplo, que necesitamos apoyar la producción local y consumir productos locales. Así que orgullosos de tener también a Aviva Café como patrocinador oficial. El café que han estado tomando es Aviva Café, ¿verdad? Y esa es la bolsa que ustedes se llevan. ¿Dónde lo podemos comprar? En Aviva Café, puede seguirlo en las redes sociales, Aviva Café El Salvador, o al 7491-2645. Así es, ahí lo piden a domicilio o se los pueden llevar a la empresa. Gracias, mucho gusto. Si quieres volver a escuchar esta entrevista, ingresa a 360podcast.sb, el primer hub de podcasteros salvadoreños. Sigue a Diana Verónica y Tony la entrevista en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music o TuneIn.